Días a todos. Vamos a comenzar con esta materia, Introducción a la metodología de la investigación. Eh, lo que vamos a hacer en esta primera clase, por ahí es un poquito más larga y la dividí en dos partes como hicimos con la de salud pública. Bueno, como introducción vamos a decir que la metodología de la investigación proporciona tanto al estudiante de educación superior como a los profesionales una serie de herramientas teórico-prácticas para la solución de problemas mediante el método científico. Como verán, acá hay una concordancia con la definición de qué es el PAE. El PAE es un método científico para la resolución de problemas. ¿Estamos? Entonces, acá vamos a ver herramientas teórico-prácticas para la solución de problemas mediante un método científico. Estos conocimientos representan una actividad de racionalización del entorno académico y profesional, fomentando el desarrollo intelectual a través de la investigación sistemática de la realidad. La metodología de la investigación se puede conceptualizar como una disciplina de apoyo a las demás asignaturas que conforman el plan de estudios de las diversas carreras profesionales que ofrecen los institutos de formación. Y acá quiero decirle que yo creo que en el 95 o 100% de las carreras que se estudian en las facultades hoy en día tienen esta materia. Una materia que suele ser filtro porque es una materia un poco aburrida, un poco pesada, pero tiene fundamental importancia después cuando uno se va a dedicar a lo que es la investigación. ¿Estamos? Así que bueno, yo ya les dije en la presentación, vamos a tratarla de hacerla lo más amena posible. Es un poquito pesada, sí, no les voy a discutir, pero cualquiera que va a estudiar a cualquier lado tiene esta materia con un distinto nombre, pero es la misma. En esta asignatura se aspira a proporcionar un marco teórico práctico en el que los estudiantes puedan aplicar de manera real y objetiva el proceso de investigación científica partiendo de la detección y planteamiento de un problema de investigación hasta la fase de solución y presentación de resultados. Lo anterior requiere diseñar la metodología adecuada para lograr tal propósito. O sea que, ¿cuál sería el propósito? O sea, una solución y la presentación de los resultados a los que arribamos para llegar a esa solución. Las clases de esta cátedra nos han de servir como guía para la realización de un proyecto de investigación. Las actividades de investigación sugeridas al final de cada clase tienen el propósito de vincular la teoría con la práctica, en virtud de que el estudiante de metodología de la investigación raras ocasiones pasa del nivel teórico-conceptual a la aplicación práctica desarrollando un proceso de investigación completo. La perspectiva de las mismas, o sea, de estas clases, están basadas en los trabajos de grandes investigadores como Fred Kerlinger, Walter Wallace y Paul Leedy, entre otros. La metodología de la investigación trasciende las limitaciones de un área específica, es un acercamiento a la conducción de un proceso, de un proyecto de investigación. Esto lo decía Leedy en 1993. El plan que vamos a tener en este capítulo 1, el objetivo es exponer el concepto de investigación científica. Se señalan los objetivos generales de la ciencia y se hace énfasis tanto en el carácter lógico racional de la ciencia
como en el proceso de investigación. Acá les hice un cuadrito yo para que vean más o menos lo que vamos a ver en esta clase. O sea, capítulo 1, fundamentos de la investigación. Vamos a ver revisión de conceptos generales, características de la investigación social, causalidad e investigación social, el modelo científico, el proceso de investigación y el método de investigación. Esto es lo que vamos a ver, vamos a describir en esta primera clase, en este primer. El capítulo 1, fundamentos de la investigación, o sea, revisión de conceptos generales. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. La ciencia se puede entender como el contenido o como el proceso. Esto lo decía McGeehan en 1996. O sea que nosotros podemos entender a la ciencia como el contenido o como el proceso. Como el contenido, la ciencia se define como una simple acumulación de conocimientos, la cual refleja un estado estático del conocimiento científico. Listo, está ahí, quietito, estático, sin movimiento. El contenido. Por ejemplo, si nosotros decimos enfermería, contenido es el PAE, y está ahí quietito, no investigamos más nada, quedó como está, está estático. Ahora, como el proceso se define la forma de descubrir conocimientos, es decir, es una actividad enfocada a descubrir variables relacionadas que explican una parte de la realidad y se caracteriza por ser dinámica porque refleja el constante avance científico. Y acá podemos ver lo que se fueron haciendo en todos los modelos y teorías de enfermería que nosotros vimos el año pasado, cómo fueron desde lo más elemental, se fueron produciendo cambios en los cuales muchas veces nosotros en estos lugares no hemos puesto mucho, no hemos hecho mucho hincapié, todavía seguimos un poco estancados con algún modelo o teoría un poquito más antiguo, pero la cosa va evolucionando. O sea, va en proceso, no está quieto, no es un contenido, sino que la ciencia como proceso. Durante mucho tiempo a la ciencia se la definió como el contenido, pero los científicos se dieron cuenta de dos cosas. La primera, que el conocimiento científico es provisional. Y la segunda, que el conocimiento científico ya no es tan definitivo. No se puede asegurar en un 100% nada. Los científicos se atreven a asegurar en un 99,99% debido a la posibilidad de error. Es por ello que actualmente se trata de definir a la ciencia como el proceso. Entonces, acuérdense, ciencia como contenido, algo estático. Ciencia como proceso es algo que está en movimiento, quiere decir que está creando, está buscando refutar esas ideas a las que habíamos llegado. El avance de la ciencia, lo anterior deja muy claro que se creía que la ciencia era un trabajo acumulativo, pero no es así. Thomas Kuhn, en el 71, analiza el avance de la ciencia en su libro La estructura de las revoluciones científicas y sugiere que la ciencia avanza por revoluciones y describe que todo el campo de la investigación está representado por paradigmas que sirven para explicar un fenómeno o una parte de la realidad, pero debido al acelerado avance científico dejan de ser funcionales al no cumplir con su objetivo. La palabra paradigma que la vamos a ver en esta materia un montón de veces. Paradigma quiere decir modelo o costumbre, o sea, un modelo, ese es un paradigma. Es un modelo que estamos haciendo, es un paradigma. Entonces, quiere decir que la investigación, el campo está representado por distintos paradigmas que sirven para explicar un fenómeno o una parte de la realidad, pero debido al acelerado avance científico, dejan de ser funcionales al no cumplir con su objetivo. Por ejemplo, muchos de los paradigmas que nosotros teníamos en la enfermería allá del 1870 en adelante fueron quedando
decimos paradigmas perimidos, porque ya están en desuso. Vamos, a medida que la ciencia avanza, nosotros también vamos avanzando y vamos cambiando el modelo, o sea, el paradigma. Cuando ya no es suficiente la explicación que proporciona un paradigma, consecuentemente es superado y sustituido por nuevos paradigmas. En el campo de las ciencias del comportamiento, el paradigma del condicionamiento clásico de Pavlov sirvió para provocar respuestas en organismos vivos en base al esquema estímulo-respuesta. Con los nuevos descubrimientos de Skinner surge un nuevo paradigma conocido como el condicionamiento operante, que invierte el esquema del condicionamiento clásico, pidiendo primero la respuesta y si ésta es adecuada entonces se proporciona el estímulo. Otro ejemplo es el paradigma de Ptolomeo, que se amplía con la astronomía. Ustedes saben que las ideas de Ptolomeo primero, o sea, era que la Tierra giraba, o sea, que la Tierra era el centro del universo. Cuando vino Copérnico, terminó con eso y después Galileo Galilei. O sea, fueron cómo se fue avanzando y se fueron dejando esos viejos paradigmas. Cuando se añaden conocimientos al paradigma, la ciencia está en su estado normal y empiezan a surgir problemas porque se encuentran fenómenos que contradicen ese paradigma y si los investigadores dan una investigación ad hoc, criterio personal, entonces están eludiendo el problema. Si la cantidad de fenómenos que contradicen al paradigma es enorme, este se vuelve más complejo. Así empieza el avance de la ciencia. Por ejemplo, Copérnico establece que el paradigma de Ptolomeo es equivocado y pone al Sol como centro del sistema solar. Posteriormente, Kepler empieza a construir un nuevo paradigma encontrando que las órbitas no son circulares sino elípticas. O sea, fíjense. Y bueno, otro ejemplo en el que se puede apreciar la postura de Kuhn se encuentra en el ámbito de la administración. La teoría de la gestión de la calidad en las empresas ha reformulado o desechado varios de los conceptos de la administración y ha llevado a replantear incluso el concepto mismo de empresa. Cuando cursen tercer año, quien les dé gestión y organización, se va a ver la administración científica y que tiene distintas teorías. Y hay teorías bastante antiguas, científicas, por ejemplo la de Taylor, el Taylorismo, que es, o Fordismo que le llaman algunos, que es lo de el trabajo hecho en en un circuito, o sea, en una cadena, donde el que pone la cubierta al auto solamente pone la cubierta, el otro le pone el guardabarro, el otro le pone el techo, cada uno va haciendo una cosa, o sea, también es una parte de esa máquina, como un trabajo robotizado, que sí ya las nuevas administraciones han ido dejando de lado ese modelo para ir buscando otros modelos, otros paradigmas, y también va cambiando el concepto mismo de empresa que se tenía. Hoy las empresas son de carácter, o las organizaciones son de carácter horizontal, ya no hay más verticalismo. Bueno, no me voy a poner a perder tiempo ahora en cosas que van a ver mucho más adelante. Bueno, el enfoque tradicional establece que la estrategia es resultado de la planeación racional de la organización, Hill y Short. Ante este enfoque surge una nueva perspectiva expuesta por Mintzberg, autor que establece que las estrategias surgen también del interior de una organización sin que exista necesariamente una planeación formal. En este enfoque, las estrategias representan una respuesta emergente a situaciones circunstanciales o imprevistas. En este contexto, Mintzberg define la estrategia como un modelo en una corriente de decisiones o acciones. O sea que no solamente viene de afuera, sino de alguien que está dentro de la misma empresa. Y toda esta situación que estamos viviendo actualmente de pandemia nos va a obligar a que algunos nos pongamos a pensar sinceramente
Y en vez de tomar actitudes un poquito chiquilinas, pongámonos a pensar cómo vamos a reformar, qué estrategia vamos a utilizar de ahora en adelante para reformar esta empresa, tomémoslo como empresa si quieren, a lo que es el servicio de salud y en especial lo que es enfermería. ¿eh? Pongámonos a pensar en vez de asustarnos, correr y disparar a ver qué podemos hacer, cómo lo podemos reformar. Por eso es que dice acá que a veces surgen de adentro mismo de la empresa esa perspectiva. ¿Qué objetivos tiene la ciencia? Son dos los objetivos centrales de la investigación científica y consisten en descubrir respuestas y soluciones a problemas de investigación mediante la aplicación de procedimientos científicos. O sea que tampoco uno va a hacer lo que se le parece al tuntún. Tiene que tener un fundamento científico. Y la descripción, explicación, predicción y control de fenómenos. Uno de los objetivos básicos consiste en la identificación de problemas y en descubrir las relaciones entre las variables que permitan describir, explicar, pronosticar y controlar fenómenos. Para ello descubre leyes científicas y desarrolla teorías científicas. Fíjense si estamos tan equivocados en llamar ciencia a lo que es la enfermería. O sea que identificamos problemas, ¿eh? Descubrimos qué relaciones tienen esas variables que permitan describir y explicar, pronosticar, o sea, nos trazamos objetivos, qué podemos hacer, qué puede pasar, cómo vamos a hacer, controlamos esos fenómenos y después escribimos eso que hicimos una vez para que sirva de protocolo y lo podamos hacer siempre. O sea, descubrimos leyes científicas y desarrollamos teorías científicas. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo clasificamos a la ciencia? Bunge clasifica a la ciencia en función del enfoque que se da al conocimiento científico sobre el estudio de los procesos naturales y o sociales, o sea, estudio de hechos, o bien al estudio de procesos puramente lógicos y matemáticas, o sea, estudio de ideas, en ciencia factual y ciencia formal. La ciencia factual se encarga de estudiar hechos, auxiliándose de la observación y la experimentación. O sea, sobre lo fáctico, sobre lo que sucede. ¿Estamos? Por ejemplo, la física y la psicología son ciencias factuales porque se refieren a hechos que se supone, acá te hemos explicado lo que le dije antes, que se supone que ocurren en realidad. Y por consiguiente tienen que apelar al examen de la evidencia empírica para comprobarlos. El objeto de estudio de la ciencia formal no son las cosas ni los procesos, sino las relaciones abstractas entre signos, es decir, se estudian ideas, son ciencias formales, la lógica y las matemáticas. ¿Entendamos? Que son formales. En cambio, las otras son fácticas. ¿Qué características tiene la investigación social? Existen en la literatura una gran cantidad de definiciones de investigación. La investigación puede definirse como la aplicación del método científico al estudio de un problema. Esto es de Dari, Jacobs y Razagiev en 1982. Y acá tienen puestas las citas para no poner la bibliografía después por ahí al final. Una definición similar, pero más explícita, es la que ofrece Liddy en 1993. Autor que sugiere que la investigación puede conceptualizarse como un proceso mediante el cual se intenta encontrar de manera sistemática y con hechos demostrables la respuesta a una pregunta de investigación o la solución de un problema. Fíjense que en sí sería más o menos lo mismo, lo único que mucho más avanzada. O sea, ya busca otras cosas. Es como íbamos viendo que la definición de salud con el tiempo se iba modificando y cada vez se iban agregando otros términos. Nosotros usamos una definición de salud muy vieja,
porque la definición nueva es muy rebuscada, es bastante difícil de aprendérsela, entonces nos es mucho más fácil decir que salud es un completo estado de bienestar físico y no solo la ausencia de enfermedad. ¿No? Bueno, esto más o menos es lo mismo, uno describe que es la aplicación del método científico al estudio de un problema y el otro dice que es mediante el cual se intenta encontrar de una manera sistemática y con hechos demostrables la respuesta a una pregunta de investigación o la solución de un problema, que más o menos sería lo mismo. En el ámbito de las ciencias sociales, la realidad se inscribe a grupos de personas o categorías de personas con sus respectivas características, conductas o interacciones en un determinado contexto. Briones considera que la investigación es un proceso de creación de conocimientos acerca de la estructura, el funcionamiento o el cambio de algún aspecto de la realidad. Las anteriores definiciones establecen que la investigación científica, por naturaleza, es sistemática y solo admite como verdadero un conocimiento que se ha probado con el método científico. O sea, solamente es verdadero aquello que se ha probado con el método científico. Se investigan problemas y el problema es el motor de la investigación. Acuérdense cuando yo les decía siempre que hacer un trabajo de investigación no era tan complicado, si bien es difícil porque uno no tiene tiempo, nada, pero por ejemplo les ponía el ejemplo de investigar por qué se me infiltraban los sueros cada 24 horas, una canalización venosa periférica me hacía una flebitis. Entonces yo iba a ver cuál era ese problema, que fue el motor en que me puso en marcha para que yo me ponga a investigar ese problema. ¿Estamos? O sea, para que ustedes se den cuenta que existe un problema que es el que me está obligando a investigar porque tengo que ver cómo lo soluciono. Y por ende sí que tengo que usar un método científico para que eso sea valedero. Yo no sé si me entienden, es bastante complicado. El otro día vi en Instagram, había puesto un cartelito una profesora de la facultad donde estudió mi hijo que decía que la cuarentena es más aburrida que introducción a la metodología de la investigación. O sea que bueno, yo sé que es un poco pesada la materia, encima darla en estas condiciones, pero bueno, tratemos de a ver si se puede entender esto que es tan importante y tan interesante. El carácter empírico de la ciencia. Baker afirma que la actividad científica tiene dos características centrales: la observación científica y un sistema de reglas lógico-racionales. Toda investigación científica requiere por necesidad de la observación del aspecto o aspectos de la realidad que se investiga. Yo observo, tengo que observar. Ejemplo, lo que yo estábamos diciendo, ¿por qué se hace una flebitis? Yo lo vengo observando, vengo tomando nota, si quiero, de todos los pacientes, qué es lo que pasa, quién colocó el suero, cómo lo colocó, con qué técnica, qué tipo de catéter usó, en qué lugar se puso, o sea, qué vena se canalizó, bueno, todas esas cosas. O sea que todo requiere de observación. Por eso decimos que es empírica, porque empieza con algo que no es científico, es empírico. Yo empiezo a mirar y tomar nota. Y lo anterior, o sea, esto que dijimos, es verdaderamente importante porque cuanto a la ciencia se refiere, del tamaño de la afirmación debe ser la evidencia de la respuesta. O sea, yo afirmo tal cosa y la evidencia de la respuesta debe ser igual más o menos a lo que yo afirmo. En el ámbito de las ciencias sociales, la realidad se circunscribe a grupos de personas o categorías de personas con sus respectivas características, conductas o interacciones en un determinado contexto. Briones considera que la investigación es un proceso de creación de conocimientos
acerca de la estructura, el funcionamiento o el cambio de algún aspecto de la realidad. O sea, generalmente son grupos, o sea, un conjunto de personas las que se van a dedicar a la investigación de alguna cosa. Si es algo interesante, un proyecto, es muy difícil que lo haga una sola persona. ¿eh? Son grupos que trabajan y que van juntando ese material de observación, que viene a ser un poco como el método etnográfico. Vamos juntando, vamos anotando, después volcamos los datos y el grupo empieza a trabajar en lo que es la investigación. Entonces, decimos que las anteriores definiciones establecen que la investigación científica, por naturaleza, es sistemática y solo admite como verdadero un conocimiento que se ha probado con el método científico. Se investiga problemas y el problema es el motor de la investigación. O sea que cuando uno da un resultado a esa investigación que hizo, debe demostrar que lo ha realizado a través de un método científico. Se debe validar el resultado, la solución a ese. El método deductivo facilita la derivación de hipótesis de teorías con el objetivo de probar la teoría contra la evidencia empírica. Lo anterior indica que el carácter de la ciencia es tanto empírico como lógico racional. Esto implica la observación como técnica científica para la compilación de evidencia. El estudio de la evidencia le da carácter empírico a la ciencia. Arnaud establece que en todo el proceso de investigación científica está presente la observación, técnica que constituye el inicio de cualquier investigación que se desarrolle. Las condiciones básicas que requiere un proceso de observación científica son dos: la objetividad y la comprobabilidad. En la presentación de resultados de cualquier investigación es requisito imprescindible que se indique de manera prescriptiva las condiciones bajo las que se desarrolló la observación científica. Esto facilita la reproducibilidad de la investigación y garantiza la comprobabilidad de la misma. Arnaud sintetiza la observación en 3 puntos centrales. ¿Qué deberá ser observado? ¿Cómo deberá ser observado? ¿Y qué técnicas de observación o registro deberán ser utilizadas? Si voy a filmar, si voy a grabar, si voy a escribir, si voy a observar. O sea, yo debo registrarla con un método, con algo que sea valedero también. Esto implica el diseño y objetivación de instrumentos y técnicas de medición. En una investigación se observan y se miden variables. La medición permite explicar el comportamiento de las respuestas de las variables. La observación, o sea, fíjense, la medición, permite explicar el comportamiento de las respuestas de la variable. La observación de las variables puede reflejar un comportamiento de variación de las mismas. Y la ciencia tiene como objetivo descubrir esas variaciones mediante repetidas observaciones, determinando el grado de variación que pudieran mostrar. Carácter lógico-racional, lo vimos 2 o 3 diapositivas antes, en lo que decía de la ciencia. Hasta aquí se ha dejado bien claro que la investigación científica es un proceso que utiliza el método científico para contrastar, o sea, probar o disprobar, o sea, probar o decir no. Hipótesis. La ciencia como explicación racional y objetiva de la realidad ayuda a comprender tanto el mundo natural como social, aplicando el razonamiento a las observaciones. Toda observación científica requiere de la explicación lógico-racional.
Así, por ejemplo, en algún tipo de estudio deberá analizarse el cambio en el patrón de comportamiento de las variables estudiadas y la explicación lógico-racional facilita establecer el grado de asociación entre las variables, o bien establecer el cambio de las variables asociado con el grado de cambio, si hay un incremento, un decremento o no hay cambio en otra variable. O sea, si es todo el proceso igual o si hay algún cambio. Bueno, acá vamos a parar un poquito y como les dije vamos a dividirlos porque la clase en dos porque por ahí puede ser un poquito aburrida, tómense su tiempo, acá den una pausa y retomamos enseguida. Bueno, segunda parte. La teoría científica en la investigación social. El desarrollo de teorías científicas es otra característica de la lógica y la racionalidad de la investigación científica. La ciencia tiene como objetivo ir más allá de la observación y de las mediciones de una investigación determinada. Es decir, se interesa por reunir las observaciones, desarrollar explicaciones por asociaciones y construir teorías. Acuérdense que nosotros teníamos teorías de enfermería, distintas teoristas que habían hecho modelos o teorías. Entre las diversas definiciones de la teoría científica que se localizan en la literatura técnica, destacan las siguientes. Baker establece que una teoría es una explicación propuesta para dar dirección a sucesos coordinados o interrelacionados. Esto significa que las teorías son argumentos lógicos que se utilizan para probar las relaciones y supuestos en que se sustenta, contrastándolos con la evidencia empírica. ¿Estamos? O sea, ustedes son todos muy jóvenes y casi nadie ha sido enfermero antes, pero en un primer momento se decía que las enfermeras eran todas empíricas porque no tenían ningún estudio científico que los avalara. Hoy ustedes están realizando un estudio científico, están estudiando una ciencia que los va a sustentar, contrastándolos contra esa evidencia empírica que tienen otras enfermeras. Y si no ustedes pregunten y vean que acá en el hospital de Veró o en el de Henderson hay enfermeras que primero trabajaron sin ningún título ni nada y después de unos cuantos años estudiaron. O sea que después vinieron a justificar, que yo siempre le digo, vinieron a buscar el fundamento científico de eso que ustedes hacían. Dari, Jacobs y Razayev considera que la función de la teoría es facilitar el establecimiento de hipótesis que establezcan los resultados esperados de una situación concreta. En esta situación, un investigador intentará descubrir sistemáticamente la posible relación entre las variables dentro del contexto teórico establecido para así determinar si la evidencia empírica apoya o no la hipótesis y consecuentemente a la teoría. La definición suministrada por Kerlingen es de mucha relevancia, autor que coincide también que en el objetivo de la ciencia es la teorización o desarrollo de explicaciones de amplio alcance que reciben el nombre de teorías. Kerlingen define la teoría científica como un conjunto de construcciones hipotéticas, conceptos, definiciones y proposiciones relacionadas entre sí que ofrecen un punto de vista sistemático de los fenómenos, al especificar las relaciones existentes entre las variables con objeto de explicar y predecir los fenómenos. Por su parte, María Teresa Lluren afirma que no existe ciencia si no existe teoría científica. Es decir, una investigación adquiere el estatus de ciencia siempre y cuando haya construido teorías.
de tal modo que si se presentan problemas, hipótesis, etc., aislados, no constituyen una ciencia. Son ejemplos de teorías en el ámbito de la educación y la psicología, la teoría del refuerzo, la teoría de la disonancia cognitiva, la teoría transaccional, en el ámbito de las finanzas internacionales, la teoría de la paridad del poder de compra, la teoría de la paridad de las tasas de interés, entre otras. En conclusión, las anteriores definiciones establecen que la función de la teoría científica es la descripción, explicación, predicción y control de fenómenos naturales y sociales. No era eso. Perdón. Seguimos con causalidad en investigación social. En términos generales, la causalidad se puede explicar bajo el esquema de que a todo efecto corresponde una causa. Fernández y Baptistas, en 1994, describen que el objetivo de una investigación causal implica poder explicar el por qué se presenta un fenómeno y bajo qué condiciones ocurre. La causalidad trata de explicar la razón por la que dos o más variables se asocian entre sí. O sea que hay una causa. Hay una causa. Describen que el objetivo de una investigación causal implica explicar por qué se presentó ese fenómeno, el porqué de las cosas, la causa. Cuando vieron cuando yo les decía el año pasado que hablamos el porqué. ¿Por qué pasan ciertas cosas? Por ejemplo, en una investigación se puede tratar de determinar el efecto de una campaña publicitaria dirigida a disminuir la demanda de dólares. Se querrá saber si X, o sea, compañía publicitaria, trae como consecuencia Y, o sea, menor demanda de dólares, en donde X es la variable independiente, frecuentemente controlada por el investigador, y Y es la variable dependiente y que va a ser observada y medida. Esto es poner en un eje cartesiano y podemos hacer un pequeño gráfico para ir viendo qué va a pasar en esta campaña publicitaria. Una investigación diseñada para establecer causalidad necesita contemplar las características de la investigación ya explicadas en secciones anteriores del presente capítulo. La observación y la explicación racional. O sea, ya estuvimos viendo que la observación, lo que era la observación y lo que era la explicación racional. El establecimiento de causalidad requiere satisfacer al menos las siguientes condiciones. A. Que un cambio en la variable dependiente puede ser precedido por un cambio en la variable dependiente, por ejemplo, la relación entre desarrollar un esfuerzo por un grupo de trabajadores para recibir un estímulo o incentivación. O sea que un cambio en una variable está precedido por un cambio en esa variable. O sea, por ejemplo, esto de desarrollar un esfuerzo por un grupo de trabajadores para recibir, o sea, voy a trabajar más horas, voy a hacer mejor las cosas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, para recibir un estímulo o una incentivación. Debe existir una fuerte correlación entre las variables dependiente e independiente, es decir, que a un cambio en la variable independiente corresponde un cambio en la variable dependiente, y que sea susceptible de económica. Puede desarrollar un estudio correlacional entre el tipo de cambio, por ejemplo, estamos hablando acá de lo que es moneda, entre el tipo de cambio peso-dólar y el volumen de importaciones y exportaciones del sector manufacturero del país mediante un análisis econométrico. ¿Estamos? O sea que debe haber una correlación entre esas variables, es decir, para que un cambio
sea susceptible, debe haber una correlación entre esa, o sea, debe haber, por ejemplo, acá que estamos hablando de algo económico, debe haber una demanda y una oferta. ¿Estamos? Para que exista ese tipo de sucesos para poder hacer después un análisis económico. Determinar si otras variables independientes compiten entre sí para generar una respuesta en la variable dependiente. Es decir, un cambio en el comportamiento de una variable dependiente puede estar siendo producido por una, o sea, por más de una variable independiente. O sea que otras variables independientes que compiten entre sí para generar una respuesta en esa variable dependiente, es decir, un cambio en ese comportamiento, puede estar siendo producido por una o más variables independientes. Por ejemplo, al medir la productividad total de una empresa, o sea, la variable dependiente, puede ocurrir que un incremento o decremento de la misma está siendo ocasionada por los indicadores de productividad total de insumos. Por ejemplo, el material humano, la materia prima, los capitales, otros gastos, etcétera, que son variables independientes que pueden estar produciendo una causa. La causa de que esa empresa vaya para abajo o ese servicio vaya decayendo puede estar producida por la variable humana, o sea, por los que trabajan ahí, por los recursos humanos, por la materia prima, por los capitales, por otros gastos, por lo que a ustedes se les ocurra como variable. Bueno, el modelo científico. Hasta allá estuvimos viendo lo que era ciencia. La versión moderna del método Popper muestra una representación circular del proceso de investigación científica. Esta versión circular de la investigación está representada por dos modelos. Y presten atención acá en esto porque después son una de las preguntas del trabajito práctico del final. O sea, del final de esta clase. La rueda de Wallace y la espiral de Liddy. La rueda de Wallace, el desarrollo de una investigación requiere la aplicación de un modelo científico que incluya como elementos centrales el proceso de investigación. Teorías, observaciones, generalizaciones, compilación de datos, entre otros. El proceso científico usualmente aplica tanto la inducción como la deducción. Como ya se explicó anteriormente, la inducción es un proceso lógico que significa desarrollar generalizaciones basadas en un limitado pero importante conjunto de datos acerca de una clase de eventos para desarrollar una generalización. La deducción, y ahora vamos a ver el gráfico. La deducción en el proceso de investigación permite derivar hipótesis de una explicación generalizada o teoría. En la práctica es muy difícil separar ambos procesos. En un proyecto de investigación, la deducción apoya en la formulación de hipótesis y la inducción permite obtener evidencias que respalden o no la hipótesis mediante la observación. El modelo lógico racional representa a la investigación como un proceso cíclico en el que las diversas fases son interdependientes. El modelo del proceso de investigación científica de Wallace se ha utilizado y adaptado para describir el ciclo de la investigación. La figura 1 describe el modelo de Wallace, que es esto. Teorías, fíjense, observaciones, prueba de la hipótesis, decisiones para aceptar o rechazar hipótesis, inferencia lógica, teorías, deducción lógica, hipótesis, interpretación, instrumentación, escalas y muestras, medición, muestras y parámetros, generalizaciones empíricas, formación de conceptos
formación de perspectivas y organización de proposiciones. Fíjense cómo va todo, cómo va marchando, cómo van las flechas. Después se paran un ratito y lo miran bien este cuadrito. En este modelo se identifican las componentes centrales de la información, que a su vez son consideradas como los elementos básicos de la ciencia: observaciones, generalizaciones, teorías e hipótesis. En esta figura se resaltan también los métodos que se definen como las rutas o caminos que sirven para desplazarse de una etapa a otra durante el proceso de investigación científica. En algunos tipos de estudios científicos, el investigador puede desplazarse de la observación hasta la generalización, mientras que en otro tipo de estudios se requiere un desplazamiento por todo el ciclo de investigación. Por lo tanto, este modelo de Wallace hace énfasis en la prueba de hipótesis para determinar si se acepta o se rechaza. Es importante el hecho de que si una hipótesis es comprobable en principio, también es comprobable en la práctica, es decir, si es factible la obtención de los datos. Entonces se conocen los métodos y técnicas para colectarlos y probar hipótesis. El modelo específico, que los resultados de la investigación pueden estimular el planteamiento de nuevas hipótesis o el desarrollo de nuevas teorías. En este círculo de Wallace inicia con las observaciones como principal componente de la información. No obstante, las observaciones no se pueden considerar independientes de las ideas, las hipótesis y los diagramas de pensamiento establecidos. Al desarrollar un experimento o una encuesta, se producen observaciones de manera directa. En la deducción de las teorías desarrolladas, son utilizadas para generar hipótesis que puedan ser probadas con nuevas observaciones. Bueno, hasta acá es lo que era el círculo de Wallace, o la espiral de Wallace, como quieran llamarlo. Importante, muy importante para la investigación, para desarrollar métodos de investigación. Otro modelo, en la espiral de Liddy. El modelo de Liddy especialmente especifica que el proceso de investigación tiene una naturaleza circular. El ciclo de investigación se puede describir más adecuadamente como una hélice o espiral de investigación. La investigación es un proceso circular continuo que construye una capa o etapa sobre otra, presenta el modelo de Liddy como una espiral que va. Acá lo tenemos. Después se ponen a mirarlo tranquilamente. Es un poco complejo, yo entiendo, sí, pero fíjense que están los números más o menos desde donde comienza, de la conciencia del problema de investigación, después el fraccionamiento en subproblemas, o sea, en distintos problemas chiquitos, análisis de los datos que conduce al descubrimiento del significado, búsqueda continua de datos, los datos son todos procesados y vamos camino a la resolución de un problema que revela problemas adicionales, o sea, búsqueda continua de un nuevo conocimiento, porque se nos van apareciendo a medida que nosotros vamos desgranando o desarmando ese problema, se nos van apareciendo otros problemas adicionales. Por lo tanto, debemos tener un nuevo conocimiento para poder solucionar esos problemas. Hasta que llegamos acá a lo que es el centro, a la resolución del problema. O sea, describe que la investigación empieza a partir de datos observados o conocimientos ya adquiridos, surgiendo una duda que ocasiona un problema de investigación. Una vez que se adquiere conciencia del problema de investigación, se procede a dividirlo en subproblemas
Y posteriormente, bueno, era un poquito lo que yo les explicaba, y posteriormente integrar datos preliminares que pueden conducir al planteamiento de hipótesis de investigación, continuando posteriormente con la búsqueda de evidencia empírica. Cuando se han obtenido los datos, se procede a su análisis e interpretación, actividad que conduce al descubrimiento de su significado. Si una hipótesis es soportada por la evidencia empírica, se llega a la solución del problema, completando el círculo de la investigación. La secuencia establecida en el modelo refleja que la resolución de un problema revela problemas de investigación adicionales. En otras palabras, el modelo establece que la investigación científica es la búsqueda continua de un nuevo conocimiento, que era lo que yo les decía. A partir de ese problema que nosotros tenemos, nos vamos desmenuzando, aparecen otros problemas para los cuales nosotros tenemos que tener un nuevo conocimiento, porque nos van a aparecer cosas que nosotros no sabíamos que. El proceso de investigación ya se explicó en la sección anterior, acá en la antecedente, especificando que se debe entender como un proceso cíclico que está representado en el contexto de tanto puede ser de los modelos de Wallace como de Liddy, y no obstante lo anterior, en esta sección se define la investigación como la aplicación del método científico a un problema y para solucionarlo se desarrollan las etapas que muestra la figura 1.3, mientras que la figura 1.3a muestra las etapas de manera general del proceso. El método científico fue desarrollado por Galileo en el Renacimiento. Ustedes saben que esto le costó muchísimo a Galileo. No lo mataron a Galileo, o sea, la Iglesia Católica no lo mató a Galileo porque era muy absurdo matarlo, pero lo dejaron ciego y encerrado. ¿Estamos? Fue tremendamente cuestionado, porque en esa época, época de la Inquisición, allá en el Renacimiento, 1400, alrededor del 1400, todo estaba determinado por lo que era el culto católico o la religión, y bueno, cuando venía alguien a renovar, ustedes saben que una de las heridas, 3 heridas narcisistas que tiene la humanidad es cuando nos enteramos de que no éramos el centro del universo, que el centro del universo era el Sol. ¿Estamos? Entonces todo esto causó una herida muy profunda en lo que a vos te habían dicho desde un principio que era como un cuentito. Entonces, este método científico fue desarrollado por Galileo en el Renacimiento y Darwin lo aplicó directamente haciendo una combinación de los procesos lógicos de inducción y deducción. Ustedes se acuerdan que cuando vimos la teoría de cómo uno va envejeciendo del envejecimiento, yo lo nombré a Darwin en un momento porque Darwin decía que no iban a llegar, no era que llegaban los más fuertes, sino que llegaban los que mejor se adaptaban. Cómo nos íbamos adaptando al medio. Por eso es cómo vamos envejeciendo en las teorías. Y esto también está hecho por una deducción del método científico. Bueno, acá tienen un cuadro que es lo que está nombrado anteriormente, que son las distintas etapas en las que se va el método científico, como lo podemos ir viendo. Era, decía, figura 1.3 y figura 1.3a. ¿Estamos? Que son las explicaciones de todas las diapositivas que vinimos viendo. El método científico es de naturaleza inductiva-deductiva. La inducción por sí sola puede producir datos e información aislada, además de que muchos problemas no son susceptibles de resolución solo por medios inductivos,
Por lo tanto, se requiere de la integración de la inducción con la deducción. La lógica inductiva y deductiva caracterizan a la investigación científica actual, constituyendo el método científico. El método es considerado como la forma más confiable para descubrir conocimientos. Bueno, acá tienen más o menos cómo se hace un método científico, un trabajo científico, cómo se haría de investigación. Se enuncia un plan de investigación, una etapa analítica, o sea, de análisis de lo que tenemos. Se va a diseñar la investigación, de qué forma vamos a investigar. Juntamos todos los datos, los analizamos y los tratamos a esos datos según fundamentación científica, y luego presentamos los resultados. Esto sería un trabajo científico, que es lo que van a tener que hacer ustedes para terminar el año y después dar el examen final. Van a tener que hacer un pequeño trabajo de investigación y escribir todos los pasos con los cuales lo fueron haciendo. No es que voy a venir yo con los resultados, porque sí, yo voy a presentar a un jurado, le puedo presentar los resultados, pero me va a preguntar qué plan utilizaste para investigar, cómo fue tu etapa analítica, con qué hiciste, qué diseño de investigación tenías, cómo juntaste los datos, fotográficos, filmamos, anotamos, observación, entrevista, no sé, con lo que a ustedes se les ocurra. Después me va a preguntar cómo los analizaste y qué tratamiento hiciste de esos datos. Porque tampoco no todos los datos nos van a servir a veces de los que nosotros encontramos. Que esta es una de las partes más importantes. Es cuando yo traigo todos los datos y los voy a analizar y los voy a tratar. Entonces ahí sí yo voy a decir, bueno, acá me encontré. El problema es este. Problema X. Y voy a presentar los resultados. Y los tengo fundamentados y validados con todo este proceso que fuimos. O sea que de manera general el método está constituido por 4 etapas que se encuentran implícitas en el proceso de investigación científica. O sea, nos planteamos un problema, ¿por qué se produce flebitis muy tempranamente en las cateterizaciones venosas periféricas? Voy a formular una hipótesis, yo formulo una hipótesis, yo digo, a mí me parece que es porque estamos utilizando una mala técnica, luego hacemos una buena antisepsia del lugar, lo que se le parezca. Comprobamos esa hipótesis después, porque ahí vamos a empezar a juntar datos, no va a decir, fíjate cómo hiciste la asepsia, fíjate qué catéter usaste, fíjate cómo lo colocaste, fíjate cómo lo fijaste, cómo hiciste para fijarlo, si anotaste la fecha que era, si utilizaste qué tipo de droga utilizaste para pasar, si la vía estaba bien lavada o no, si quedaron restos de esa droga y si esa droga es muy pirosa, o sea que como que raspa, como que te corroe, como que es corrosiva. O sea, bueno, todo lo que a ustedes se les ocurra. Y vamos a llegar después a una conclusión, que son las conclusiones. Yo digo, bueno, lo que más juntamos fueron esto, a mí me parece que estábamos haciendo mal esto y esto. Ahora vamos a hacer así, 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 y ponemos a prueba, o sea, la refutabilidad de ese método, de esa investigación científica que nosotros hicimos. O sea, por favor, yo les doy un ejemplo así, sencillo, se puede investigar de lo que quieran, de lo que a ustedes les parezca. Estamos. La asignación de los pasos del método científico pueden cambiar de un autor a otro, pero en esencia son los mismos. O sea, el método científico no genera verdades universales absolutas. Son verdades muy particulares, muy modestas, pero generalmente
muy seguras. Bueno, como resumen de este capítulo de introducción, para más o menos ver de lo que se trata la materia y lo que es, decimos que la ciencia se define como el contenido o como el proceso, como el contenido es acumulativa y estática, como el proceso, acuérdense que esto lo vimos ya en las primeras diapositivas, es dinámica y se refiere a la forma de obtención de los conocimientos. La ciencia avanza por revoluciones, o sea, se generan paradigmas, paradigmas, acuérdense que eran modelos, para explicar una parte de la realidad, que posteriormente son sustituidos por nuevos paradigmas más completos y funcionales. Las características centrales de la ciencia son la observación y el sistema de reglas lógicos racionales, y vuelvo a repetirles otra vez lo que les digo siempre. Las materias de la carrera de enfermería no están colgadas porque sí nomás. Por eso el año pasado vimos lo que era etnografía, el método etnográfico, que consistía en método etnográfico, que está todo relacionado también con lo que es esta materia. Mediante la causalidad, la ciencia intenta explicar la razón por la que dos variables se asocian entre sí en una relación causa-efecto, que a nosotros también nos interesa, porque todos los procesos de enfermedad o todas las patologías que ocurren tienen una causa, son una causa que produce un efecto. O sea, una causa que va a producir un efecto en nuestro organismo. ¿Estamos? El proceso de investigación científica tiene una representación circular, la que se explica por dos modelos. A, la rueda de Wallace, acuérdense esa que vimos, el primer gráfico, que son los cuadrados y después todo alrededor, como se iba dando. Y B, la espiral de Liddy, que son ese montón de círculos. Estamos, que bueno, que también nos iba diciendo más o menos lo mismo, solamente que en otra forma, que es como dice acá, que los autores pueden tener distintos criterios, pero agrupar de distintas formas, pero en sí el método científico sigue siendo el mismo. O sea que la principal herramienta de la ciencia para contrastar las hipótesis contra la evidencia empírica es el método científico. Bueno, esta ha sido la primera clase. Yo sé que por ahí les va a costar un poco entenderla, se van a perder un poco, a extraviar, encima dictada de esta forma, pero bueno, esto también nos indica un poco en el estancamiento que estamos como enfermeros. Estamos clavados en algo en que no nos preocupamos mucho nosotros en innovar, en hacer cosas nuevas. Estamos en lo que siempre se hizo. Acá siempre se hizo así. O sea, no vamos a tratar de mejorar ni de innovar ni nada. Acuérdense cuando yo les decía el año pasado, cuando hablábamos del descontento creativo. Cuando uno está descontento con algo, no descontento porque está enojado por esto, sino que está descontento y va a crear algo. Como está descontento, dice yo voy a hacer esto de esta manera. Pero bueno, tampoco consiste en que uno lo vaya a hacer de otra manera, de una forma empírica, o sea, sin ningún fundamento, sino que con algo científico. Yo voy a tratar de hacer, entonces es muy probable que estemos creando algo nuevo, que va a ser en beneficio de todos. Y a veces no es uno solo. También tengan en cuenta que uno solo no hace las cosas. Estos se forman grupos de investigación, los cuales cada uno tiene una tarea que hacer, después donde todos se juntan, donde convergen las ideas, todos los datos, donde vamos a sacar conclusiones y donde vamos a elaborar algo. Uno solo, no, es muy difícil, imposible poder hacer una investigación científica. Bueno, vamos a ver un poquito las actividades. Para la Comisión 1 es localizar al menos 3 reportes técnicos de investigación científica para ser analizados e identificar en ellos tanto el método como el proceso de investigación utilizado, comparándolo con los modelos de Wallace y Liddy. 2. La versión moderna del método Popper muestra una representación circular
del proceso de la investigación científica. Esta versión circular de la investigación está representada por dos modelos. Describa la rueda de Wallace. Localizar y explicar al menos 3 ejemplos actuales de paradigmas científicos relacionados con su área de conocimiento. Y las actividades de la Comisión 2 es localizar al menos 2 teorías científicas relacionadas con su área de conocimiento y explicar si es válida actualmente, cómo fue probada contra la evidencia empírica, analizar qué explica, controla y predice. Como punto 2, ¿qué características de la investigación necesita una investigación para establecer causalidad? Y analizar y fundamentar al menos 3 casos de causalidad relacionados con su área de conocimiento. Bueno, no son tan difíciles las 3 consignas. Esto se aprueba con 2 logradas bien. Y por favor, que yo estoy aceptando, porque esta clase la grabé ya cuando ustedes están entregando los trabajos prácticos o los cuestionarios de la primera clase de salud pública. Por favor, cualquiera tiene un editor de texto. Si sacan una fotografía a la hoja, encuádrenla y que sea legible. Pónganse ustedes a ver si la pueden leer ustedes, porque sinceramente es imposible. Imposible leerlas. Estamos como vienen. Vienen oscuras, no vienen bien iluminadas. Están hechas con una tinta celeste muy clara. Están sacadas las fotos de cualquier forma, oblicuas, se ve la parte de abajo, se ve bien, y por ejemplo la parte de arriba no. Por favor, enfóquenlas. Yo creo que les mandé al grupo una fotografía de un cuaderno, y si no les vuelvo a mandar otra, ¿cómo pueden hacer? Ustedes sacan grande y después, cuando van a editan, lo recortan a ese texto y que quede prolijo. Porque chicas, chicos, esto tiene que ir al CRUD. Hay que imprimirlos y tienen que quedar en el legajo de ustedes. No es un capricho mío ni que yo les hago hacer esto. Por favor, entiéndanlo. Entiéndanlo de una vez por todas. Que va a significar la asistencia, como que ustedes fueron a clase. Porque si no es incomprobable quién pudo ver la clase. ¿Estamos? No tiene tanto que ver si me voy a sacar un 10, un 7, un 8, un 5. Pero sí tiene que ver que esto sea legible, que quien vaya a mirar esto diga, sí, fulana de tal escribió esto. Está bien, no lo hizo en un procesador de texto, mandó una foto del trabajo que escribió. Pero por favor, no se les pide que vayan a clase este año. Así que un poquito más de prolijidad, y yo entiendo que están ansiosos, que es difícil, que todo esto tiene sus complicaciones, porque no es una cosa fácil, ni para ustedes ni para mí. No se crean que para mí es lindo estar hablando con lo que a mí me gusta interactuar por ahí con todos ustedes en una clase. También es difícil, pero bueno, hagamos el intento para que no se pierda el año. Y pongámonos responsables. Pongámonos responsables. Es un ratito, pueden mirarlo a pedacitos si quieren, no es necesario ponerse todos a mirarlo, es más o menos lo que dura una clase. Si ustedes estuvieran en una clase, con la ventaja de que lo pueden hacer si quieren estando en la cama donde estén, lo pueden poner quien pueda mirarlo en el televisor, si tiene un Smart TV porque están subidos a YouTube los videos, los pueden mirar en el televisor, los pueden mirar en familia si quieren, y comentar algunos los que puedan, che, mirate tonto lo que dice, o mirá qué bueno, fíjate esto, fíjate lo otro. Estamos, interactúen, pero sí prolijidad al entregar los trabajos, por favor. Bueno, nos vemos ya el lunes con la clase de salud pública. Que tengan un buen fin de semana.